En la última sesión estuvimos revisando los módulos de la ENAU, así que volvamos ahí. Estábamos en la página de microdatos, vayamos acá a la pestaña de documentación, buscamos ENAU actualizada, ENAU corte transversal, cualquier año reciente y el periodo anual. Habíamos revisado la ficha técnica, que es el documento principal que siempre hay que leer, y estábamos viendo los cuestionarios, ¿no? Las fichas con las cuales los encuestadores llegan a nuestras casas. Y habíamos abierto este cuestionario en AO01, que es una parte del cuestionario. Y en esta parte del cuestionario teníamos el módulo 100, que era características de la vivienda y del hogar, que ya lo hemos revisado. Y luego de ese módulo viene el módulo 200, que es características de los miembros del hogar. Entonces acá primero nos piden una lista de todos los miembros del hogar. Los nombres y apellidos, cuál es la relación con el parentesco del jefe de hogar. Primero, el nombre, eh, si bien es cierto, se le da al INEI, ese nombre no va a estar en la base de datos que nosotros descargamos en Internet. Por tema de confidencialidad, no se pone en la base que está en Internet esta información. Y eso es una de las preocupaciones de la gente que contesta encuestas. La gente que responde encuestas a veces se niega, no quiere contestar las encuestas porque cree que esa información puede ser utilizada para algunos fines eh, donde ellos salgan perjudicados, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene mucho dinero puede decir, oye, no voy a contestar esta encuesta porque van a saber mis ingresos, mis gastos, y eventualmente alguien puede utilizar esa información para hacerme daño. Inclusive a veces creen que esta información va a servir para aumentarte impuestos, para perseguirte con la SUNAT, ¿no? A veces la gente piensa eso. No es así. El Estado no utiliza esta información para, para cobrarte impuestos o para seguirte eh, con la SUNAT, ¿no? Lo que sí podría suceder es que si pondrían los nombres, eh, eventualmente alguna persona podría saber dónde vive la persona más rica del Perú, en qué cuadra vive o en qué casa vive exactamente, ¿no? Uno podría saber quiénes son las personas más ricas del Perú y quizás eso podría traer algunos problemas. Pero eh, esta información no está en la base de datos porque es de confidencialidad. Luego acá tenemos la pregunta, ¿cuál es la relación de parentesco con el jefe de hogar? Siempre todo hogar va a tener un jefe de hogar y a ese jefe de hogar se le pone el código de 1 en esta pregunta. Al compañero o esposo conviviente del jefe de hogar o jefa de hogar se le pone el valor 2 y a los demás miembros se les pone los números que vienen, ¿no? Al hijo se le pone el 3, al hijo o hija 3, al yerno 4, al nieto 5, al padre 6, al hermano 11, otro pariente 7, trabajador del hogar 8, pensionista 9 y así, ¿no? ¿Qué más? Ya que tenemos preguntas generales, como si ha estado presente en el hogar los últimos 30 días, se encuentra ausente los últimos 30 días. ¿Por qué esto? 30 días o más. Se considera que la persona es parte activa del hogar si ha estado al menos si ha estado 30 a más días en el hogar. Si no ha dormido en ese hogar al menos los últimos 30 días, se considera que es una persona que tiene otro hogar. Si hay una persona que se ha ido de viaje más de un mes, ya se considera que ya no participa de las condiciones, de las decisiones o no es parte del hogar activamente. También se pide el sexo de la persona, qué edad tiene en años cumplidos, cuál es su estado civil. Ok. Entonces, esto es una lista de las personas que están en el hogar, que es una sola lista. Luego se pone la siguiente. Esta ficha que viene es una ficha que va a contestar eh,
las personas respecto a las tareas que realiza en el hogar. Y luego, como se dan cuenta, estos son simplemente dos hojas, dos caras del módulo 200. El módulo 200 es uno de los más chiquitos porque solamente tiene características generales, edad, sexo, si ha estado en el hogar, si es, qué tipo de miembro es dentro del hogar y nada más. Luego nos saltamos al módulo 600. El módulo 600 se llama gastos del hogar y es uno de los módulos más largos de la ENAU. Es muy largo. Y este módulo solamente lo contesta el jefe del hogar o el ama de casa. Cualquiera de los dos que esté más involucrado en los gastos del hogar. Y este módulo, como vamos a ver, está muy desagregado. Se pregunta eh, ítems de compra muy detallados. Por ejemplo, acá nos dice cuánto ha comprado de pan corriente o común, si ese pan corriente o común ha sido comprado, ha sido producido por el hogar y autoconsumido, autosuministrado, ha sido parte de pago de un miembro a un miembro del hogar, ha sido regalado, ha sido donado. Ese pan que ha comprado se compra diariamente, interdiario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral. ¿Cuánto fue el monto total de la compra que hizo la última vez? ¿Con qué frecuencia obtuvo este producto y cuál es la cantidad consumida en ese periodo? Ojo que acá hay una diferencia entre compra y consumo, ¿no? Uno puede comprar, no sé, por ejemplo, hay muchos hogares que a inicio de año compran sacos de arroz, sacos de azúcar, cajas de leche y se estoquean para varios meses. Y el gasto se hace en un mes, pero el consumo es continuo durante el año, ¿no? Hay gente, no sé, que paga el colegio de sus hijos por adelantado todo el año, pero el consumo de servicio es continuo durante varios meses del año, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre comprar y consumir que hay que tomar en cuenta. Y esa información es por cada producto. Acá está pan corriente o común, pan tolete, pan francés, pan chapla, pan integral, pan molde envasado, pan yema. En caso compra otro pan, se le agrega acá cuánto de bizcocho, torta, empanada, galleta de soda o a granel, galleta de soda envasada, arroz y arroz corriente o granel, arroz envasado, arroz extra, envasado a granel, leche evaporada en polvo, leche fresca, leche evaporada con hierro, leche evaporada light, leche de soya, papa blanca, amarilla, guairo, de color, chuño entero negro, azúcar blanca o azúcar rubia, huevo a granel, huevo de taricaya, huevo de codorniz, carne de res bistec, carne de res churrasco, carne de res sancochado, molida, corte único, cordero, chancho, alpaca, cuy en pío vivo, pollo eviscerado, pollo en pío vivo, gallina eviscerada, pechuga de pollo, pierna de pollo, gallina de pío viva, menudencia de pollo, hot dog, jamonada, tocino, chorizo, jamón de país, jamón inglés, hígado de res, mondongo, pata de res, bofe, hueso de res, maíz blanco, amarillo, maíz morado, chochoca, país pelado, avena envasada, avena a granel, trigo grano, harina de trigo, harina preparada, sin preparar, maicena, sémola, quinoa, harina de quinoa, harina de arvejas, harina de habas, farina, fideos a granel, fideos envasados, fideos chifa, fideos tallarín envasado, pescado jurel, boquichico, bonito, caballa, toyo, cojinova, lisa, merluza, pejerrey, perico, grates de atún, filete de atún, grates de sardina, lomito de atún, choros, cangrejo, camarones, pota, aceite de varios tipos, queso de varios tipos, margarina a granel y envasado, mantequilla a granel y envasado, yogur, crema de leche, de cocina o a granel o de mesa, ají, tres tipos de ajís, otros tipos de condimentos y especias, toda una cartilla para condimentos y especias,
lenteja, frijol, arvejas, habas, payar, varios tipos de cebolla, varios tipos de tomate, dos tipos de zapallo, zanahoria, choclo, yuca, camote o yuco, más verduras acá, limón, acá empiezan frutas, papaya, naranja, mandarina, plátano de sea, plátano de isla, más frutas acá, té a granel, cocoa, té, café, caramelo, chocolates, miel, mermelada. Acá vienen bebidas alcohólicas como whisky, ron, pisco, cerveza, vino, otras bebidas como gaseosas, agua mineral, jugos envasados. Y acá tenemos comidas preparadas para consumir en el hogar, adquiridas fuera del hogar, en establecimientos o restaurantes, ¿no? Como pollo a la brasa, parrilla, chifa, tamal, chicharrón, gelatina, refresco, flan, mazamorra, aceituna, maíz, pito ova, pita ovo, comida para perros, anticuchos, salchipapas, galletas, hamburguesa. Todo eso, hasta esta cartilla, son productos comprados en el mercado de alguna forma. He ido al mercado o alguien ha comprado y me lo ha regalado, o me han pagado con con ese producto, ¿no? Entonces, todos son productos que he adquirido a través del mercado de alguna forma. ¿Y por qué hay tanta desagregación? Inclusive puedo agregar otros productos. ¿Por qué no solamente me pregunta si he consumido bebidas alcohólicas? ¿Por qué me tiene que preguntar esta desagregación entre whisky, ron, pisco, cerveza, vino? ¿O por qué me tiene que preguntar y desagregar tanto, por ejemplo, acá, plátano de seda o de isla? ¿Por qué no solamente plátano? Otro caso acá, ¿por qué en zapallo me tiene que diferenciar zapallo macre, loche, choclo, criollo, serrano, yuca blanca, amarilla? Em, Otro acá, ají, tres tipos de ají. Acá hay margarina, granel o envasado. ¿Por qué tanta desagregación? Pescado. ¿Por qué no de frente me pregunta cuánto de pescado ha comprado? ¿Por qué me tiene que desagregar tanto? Por varias razones. Una razón es porque los precios y la disponibilidad en el mercado de estos productos es muy variada, ¿no? Entonces, estos pescados varían de precio mucho. Hay pescados que cuestan por kilo un montón y otros que son muy baratos, ¿no? Creo que la pota, por ejemplo, es bien barata. Entonces, eh, hay mucha variabilidad de precios y también hay disponibilidad en los mercados del Perú, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el Callao, algunos de estos deben ser muy comunes, muy fáciles de encontrar. Otros muy difíciles de encontrar en el Callao, seguro. Pero en otros puertos, en otras partes del Perú, son mucho más fáciles de encontrar. Em, Otro, por ejemplo, un caso interesante es del gratet. El gratet de atún es un producto que es muy fácil de encontrar en algunas zonas rurales, pero en las zonas urbanas céntricas es casi imposible encontrar gratet, porque es un producto que al ser muy barato solamente lo consumen, es un bien tan barato que solamente lo consumen gente de bajos recursos. La gente de altos recursos lo considera como un bien, eh, no, ni siquiera piensan en consumirlo porque lo consideran en muy baja calidad. Y así, esa es una razón. Una razón de por qué hay tanta desagregación es por la variabilidad en precios, a pesar que son el mismo producto, no sé, como pescado, hay mucha diferencia. Arroz también, ¿no? Hay varios tipos de arroz. Todos son arroz, pero el precio es muy distinto. Y también por por la oferta en los territorios del país. Otra razón es porque la contribución nutritiva de cada uno de ellos es muy distinta. Por ejemplo, tomar leche evaporada nutritivamente es muy distinto a tomar leche fresca de vaca. Eh, Consumir.
carne de cordero nutritivamente es muy distinta a consumir carne de alpaca, ¿no? La carne de alpaca casi no tiene grasa, mientras que la carne de res tiene mucha más grasa. Consumir eh, pollo, no sé, San Fernando o cualquier pollo que encontramos en el supermercado es muy distinto a consumir una gallina de viscera, que es una gallina de granja. Entonces, la contribución nutricional de cada uno de ellos es muy distinta. Y eso es eh, importante porque esa encuesta es utilizada también por médicos, por nutricionistas, por estudiosos de economía de la salud. Con estos datos es posible sacar cuántas proteínas, cuántos carbohidratos, cuánto hierro consume cada hogar cada mes. Hay varios estudios que hacen lo siguiente. Ponen, un hogar consume 5 kilogramos de carne al mes, a la semana supongamos, o al mes. Y según una tabla nutricional que tienen los médicos, los nutricionistas, cada kilo de carne, en promedio, me estoy inventando, debe tener 100 gramos de, de hierro. Me estoy inventando. Entonces, yo puedo inferir o yo puedo asumir que este hogar, en promedio, consume semanalmente 500 gramos de hierro. No sé, este hogar consume 1 kilogramo de sangrecita al mes o a la semana. Y según mi tablita nutricional, 1 kilogramo de sangrecita tiene 200 gramos de hierro. Me estoy inventando. Y eso sería multiplicando 1 kilogramo por 200, sería 200. Entonces, así hago una lista enorme de todos los productos que consume el hogar. Hago una suma de todos los productos que tienen hierro. Los tengo 700 en promedio, semanalmente este hogar consume 700 gramos de hierro. Quiero saber el consumo per cápita, entonces agarro esto, lo divido entre la cantidad de miembros del hogar, supongamos que son 4 miembros del hogar. Quiero saber el consumo diario, entonces entre 7 porque estaba midiendo semanalmente. Entonces tengo, en promedio, diariamente, cada miembro de este hogar consume 25 gramos de hierro. Y eso lo comparo con lo que debería consumir un hogar de hierro, ¿no? Supongamos que una persona debería consumir médicamente, la recomendación médica es que consuma 30 gramos de hierro. Entonces, si yo sé que deberían consumir 30 gramos de hierro, pero este hogar consume 25, entonces puedo concluir de que este hogar tiene algún tipo de deficiencia en hierro, ¿no? Y esto lo puedo hacer no solo para hierro, sino proteínas, carbohidratos, grasas, todo eso, ¿no? Y el nivel de desagregación que tiene este cuestionario lo permite, porque hay mucha diferenciación y los médicos nutricionistas tienen una tabla donde saben más o menos cuánto, cuánto de cada uno de los componentes nutricionales tiene cada producto. Y se han hecho un montón de esos tipos de estudios. Los economistas hacen pocos esos estudios, pero sí he visto por ahí alguna tesis hace algunos años hicieron sobre esto, ¿no? Eh, También se podría ver, ¿no? Un estudio que se podría hacer con esto, pero todavía nadie lo ha hecho, es el consumo, el cambio en el consumo a raíz de los octógonos, ¿no? Los octógonos que pusieron en los productos envasados tratan de advertir la presencia alta de sodio, de azúcares, de grasas. Entonces se podría hacer un cálculo de cómo han cambiado
el consumo es de sodio, de grasas, de azúcares, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, solamente que es bien pesado, porque hay que hacer hay que transformar estas cantidades eh, a gramos o a volumen de sodio, de, de grasas, de azúcares, ¿no? Y es un poco complicado porque hay personas que te preguntan, que te responden que esto lo compraban quincenalmente, pero lo consumían diariamente, que lo compraban bimestralmente, pero que lo consumían semanalmente. Entonces hay que hacer un trabajo bastante riguroso en transformar esa data en cantidades de nutrientes, ¿no? O de grasas, de azúcares y todo eso. Pero se puede hacer. Este módulo es poco utilizado por los economistas, pero lo bueno es que el INEI agarra toda esta información y lo transforma a términos monetarios. Entonces, el INEI tiene un do-file donde transforma todo esto en gasto mensual, si no me recuerdo, en gasto anual. Vamos a verlo cuando abramos ese módulo. Lo transforma todo esto a gasto del hogar en términos monetarios. Sin embargo, bueno, como les comenté hace un rato, todo esto, toda esta parte que revisamos, son productos que el hogar accede a través del mercado. Pero en la vida real, no todos los productos a los cuales accedemos son a través del mercado. También lo podemos acceder a través del Estado. Entonces, acá abajo vamos a tener otras hojas donde nos preguntan sobre acceso a algunos bienes o alimentos a través del Estado, ¿no? Por ejemplo, yo accedo posiblemente al vaso de leche, al comedor popular, donde puedo tener desayuno, almuerzo, cena, a la olla común, donde puedo tener desayuno, almuerzo, cena, igual en el club de madres, cocina popular, otros. Eso también es parte del gasto de los hogares, porque si bien es cierto, son programas sociales, o no son programas sociales, pero son organizaciones de ciudadanos que son apoyados por algunas instituciones públicas o benéficas, ¿no? Como el Vaso de Leche. El Vaso de Leche son organizaciones eh, vecinales, grupos de personas que se organizan y que tienen el apoyo de los municipios. Comedores populares también se organizan y el municipio les da un apoyo. Hoy en día las ollas comunes se organizan, se registran y tienen apoyo de los municipios. Hasta hace algunos meses el apoyo era directo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ahora pasó al municipio. Si bien es cierto, reciben apoyo, pero igual tienen que pagar, ¿no? Por ejemplo, en algunas ollas comunes reciben alimento, desayuno, almuerzo, cena, pero igual tienen que pagar un monto pequeño, ¿no? Un sol, 2 soles, por el menú, por el desayuno, por la cena. Es un monto pequeño que sirve para que la olla común pueda seguir funcionando. Entonces, igual es un gasto, ¿no? Luego también el aporte nutricional puede venir por parte de Caliwarma, por ejemplo. Por ejemplo, acá preguntan sobre desayunos escolares y almuerzos escolares. Y el gasto en los hogares no se restringe solamente a alimentación, sino también hay gastos diversos en vestimenta, en enseres del hogar, en construcción del hogar, en muebles, en entretenimiento, en un montón de cosas. Y para eso están los módulos que vienen acá. Esta parte del módulo es mantenimiento de la vivienda, donde hay artículos de lavandería, artículos de aseo del hogar, servicio de limpieza, artículos para la conservación y reparación de la vivienda. También acá tenemos gasto en transporte,
gasto en comunicaciones, servicios como cochera, guardería, servicios domésticos, servicios comunitarios, vigilancia vecinal, mantenimiento de edificio, recojo privado de basura. Acá tenemos gastos de esparcimiento, diversión y servicios de cultura, ¿no? Como comprar periódicos, revistas, libros, comprar CDs, juguetes, espectáculos deportivos, ir al cine, aportaciones o cuotas a clubes, asociaciones y otros, gastos en gimnasio, USB, artículos deportivos, útiles de escritorio, otros gastos como Netflix, Disney Plus, HBO, Paramount, Prime Video, Spotify, Apple Music, entre otros. Acá seguimos con otro tipo de bienes como cuidados personales, artículos personales como jabón, champú, pasta dental, servicios de cuidado personal como el corte de cabello. Acá vamos con vestido y calzado, como compra de telas, prendas de vestir para adultos, para niños, calzado para adultos, calzado para niños, reparación de calzados. Otro tipo de gastos que son gastos en transferencias, como pensión por alimentos, propinas a menores de 14 años, propinas a personas fuera del hogar, donaciones, remesas, impuestos directos, pagos en seguros de vida, remesas periódicas a otros familiares que no residen en la vivienda. Acá hay gastos en muebles y en enseres, reparación de muebles, reparación de aparatos electrónicos, tejidos, artículos de tela, cristalería, si compraron muebles, artículos de joyería, gastos en matrimonio, funerales y otras ceremonias, servicios financieros, servicios veterinarios, arbitrios municipales, monederos, denuncias, gasto en hotel, parqueo, tabaco, gasto en equipamiento del hogar. Acá hay una diferencia. Estos gastos en equipamiento del hogar, este módulo de gastos de equipamiento del hogar se aprovecha para no solamente preguntar el gasto actual, sino el stock en el hogar de estos equipamientos. Yo te pregunto, ¿usted tiene radio? Y tú me preguntas sí. Tú me respondes sí. Y luego le voy a preguntar cuántos tiene, y le voy a preguntar si lo compró este año o lo compró antes. Si lo compró este año, lo más probable es que recuerde el precio. Y si lo compró en años anteriores, le voy a tratar de preguntar a cuánto lo vendería hoy si tendría que vender ese producto. Y si recuerda, sería genial que me conteste cuánto lo compró en el pasado. Entonces, no solamente quiero saber cuánto gasta hoy por ese equipo del hogar, por la radio, la TV. No solamente quiero saber cuánto gastó en esos productos este año, sino también cuánto le costó si lo compró en el pasado y a cuánto lo podría vender si hoy lo quisiera vender. Y acá tenemos todo el equipamiento del hogar que ustedes imaginen, ¿no? Radio, TV, equipo de sonido, DVD, grabadora, computadora, laptop, plancha eléctrica, licuadora, cocina a gas, cocina a querosene, refrigeradora, lavadora de ropa, horno microondas, máquina de coser, bicicleta, auto, camioneta, motocicleta, triciclo, mototaxi, camión, tablet y todo lo demás que tengan en la casa. ¿Por qué se pregunta esto? Bueno, en parte porque queremos saber el gasto total del hogar, pero también porque estos equipamientos son un reflejo bastante preciso de la riqueza de los hogares. Los bienes duraderos son un reflejo bastante preciso de la riqueza de los hogares, ¿no? Porque habla de acumulación de riqueza. Cuando yo compro un auto, ese auto se mantiene en el tiempo, ¿no? No es un gasto que se consume en el momento. Cuando compro alimentos, se consumen en el momento y ya están, desaparecen. Pero cuando compro un automóvil, queda y eso es acumulación de capital, acumulación de riqueza. Entonces, este módulo sirve para aproximarnos a ello. Por eso es que este módulo
es utilizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para calcular el puntaje SISFO. El puntaje SISFO es el puntaje del Sistema de Focalización de Hogares que utiliza este ministerio, el MIDIS, para determinar a quienes se les da programas sociales y a quienes no se les da programas sociales. ¿Cómo así? Con ese puntaje lo calcula a nivel de distritos o a nivel de provincias, departamentos, de lo que ellos crean conveniente, usualmente a nivel de distritos. Eh, y con ese puntaje determinan si esos distritos son pobres y por tanto necesitan programas sociales. Pues, esto es un módulo bastante utilizado por los ministerios. Luego acá tenemos programas sociales de ayuda alimentaria o nutricional, como Vaso de Leche, Comedor, Popular, Caliwarma, Guaguaguasi. Programas sociales no alimentarios. Si alguna persona accedió a Guaguaguasis, hay Guaguaguasi cuidado diurno, que es que tú llevas al niño y te lo cuidan por unas horas, pero también hay Guaguaguasi o Cunamás de acompañamiento a familias, que es que te hacen visitas domiciliarias, eh, te ayudan con información sobre cómo cuidar a los niños, te hacen un acompañamiento bastante integral para que los hogares puedan estar informados y puedan tomar decisiones sobre el cuidado de sus niños. Hay otros programas como Centro de Emergencia Mujer, Programa Juntos, Pensión 65, Pronama, que ahora se llama Programa de Alfabetización, que es un programa que se dedica a dar clases y enseñar a leer y escribir a personas adultas mayores. Las personas adultas mayores, es decir, gente que tiene 60, 70, 80 años, nacieron y fueron niños y jóvenes en una época donde la educación no era generalizada, no era universal. Así que hay un grupo bastante amplio, sobre todo en el área rural, donde no saben ni leer ni escribir, inclusive no saben escribir sus nombres, y en ocasiones eso les dificulta acceder a servicios de diferente índole, ¿no? Por eso es que se les enseña a leer y escribir y al menos a poder escribir sus nombres, firmar, conocer lo que están, eh, los trámites que están haciendo. Luego están jóvenes productivos, eh, el programa Trabaja Perú, Impulsa Perú, Vamos Perú, Beca 18, Bono Gas, programa de dotación de materiales educativos, bono Yo me quedo en casa, bono independiente, bono rural, bono familiar universal, asistencia económica por orfandad por el COVID, ¿no? Entonces recuerdan que en el COVID se dieron todos estos bonos. Este último se dio a aquellos niños o aquellos menores de edad que se quedaron huérfanos, entonces el Estado les iba a dar algunos, alguna ayuda económica hasta que puedan terminar la educación y ser mayores de edad. Otro tipo de ingresos durante el COVID fue el retiro de la CTS, el retiro de la AFP, beneficio de no descuento de AFP por ser aportante activo. Esto de programas sociales es el módulo 700. Luego el módulo 800 habla de participación ciudadana. ¿Usted o algún miembro de su hogar pertenece o participa en algún grupo, organización o asociación? Por ejemplo, clubes y asociaciones deportivas, agrupación o partido político, clubes culturales, asociación vecinal, ronda campesina, asociación de regantes, asociaciones profesionales, asociación de trabajadores o sindicatos, clubes de madres, APAFAS, vaso de leche, comedor popular, comité local de administración de salud, proceso de presupuesto participativo, consejo de coordinación local, comunidad campesina, asociación agropecuaria.
Son preguntas para ver si las personas se involucran en sus localidades, ¿no? Acá tenemos 46 páginas, pero no son las únicas preguntas que se hacen a los hogares. Acá tenemos muchas más cartillas. El cuestionario ENAO 1B, pero 1A, tiene más módulos. En este caso, está el módulo 300. El módulo 300 es el módulo de educación, y el módulo de educación se pregunta a las personas de 3 a más años de edad. Para cada una de las personas de 3 años a más, hay una cartilla igualita a esta. Cada persona responde todas estas 24 páginas. A las personas que ya no van al colegio se les pregunta hasta qué año alcanzó usted en el colegio, si fue a la universidad, qué carrera, eh, era público o privado, ¿no? Y a los que están en edad escolar se les pregunta cuál es el año que estás cursando, es escuela pública, privada, eh, y todo ello. Acá tenemos un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el idioma o lengua que aprendió en su niñez? Acá hay un montón de idiomas o lenguas. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó? Si en los últimos 12 meses recibió algún tipo de programa de alfabetización. ¿Cuál es el nombre del centro educativo donde estudió? ¿Accede a clases a distancia o no? ¿Qué tipo de clases a distancia recibe? En su opinión, el servicio educativo que brinda el centro de enseñanza donde asiste en relación a infraestructura, equipamiento, laboratorios, enseñanza de maestros, dotación de materiales, apoyo a la participación. Acá hay un montón de preguntas, no las vamos a detallar. Sería bueno que lo chequeen, en especial si van a investigar algún tema de educación, pero igual vamos a regresar a este módulo cuando lo descarguemos, eh, cuando lo descarguemos y lo abramos en Stata, pero por mientras solamente le hemos dado un vistazo rápido. Luego, este cuestionario que es el 1B, es el cuestionario sobre gobernabilidad, democracia y transparencia. Este módulo es reciente, tiene pocos años, y es un módulo sobre opinión eh, sobre el desempeño del gobierno, sobre cuán importante uno cree que es la democracia y cómo se ha relacionado con sus autoridades. Pues hay preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿tiene usted confianza en instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, la RENIEC, municipalidades, policía, Fuerzas Armadas, Gobierno Regional, Ministerio Público, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, Congreso de la República, partidos políticos, la prensa, la radio o televisión, Iglesia Católica? Interesante, ¿no? Acá podría saber cuál es el organismo estatal que tiene más, donde la ciudadanía tiene más confianza, ¿no? Saber cuál es el más desprestigiado de todos ellos. En su opinión, cuáles son los principales problemas del país? Corrupción, falta de credibilidad, falta de empleo, falta de seguridad, violencia en los hogares, falta de cobertura en salud y otros problemas, ¿no? Pobreza, falta de vivienda, falta de apoyo a la agricultura, mal funcionamiento de la democracia. En su opinión, la gestión del gobierno central es muy buena, buena, mala, muy mala, no sabe. La misma pregunta sobre gobiernos regionales, sobre gobiernos locales provinciales, sobre gobiernos locales distritales. Hay preguntas sobre corrupción. Por ejemplo, en los últimos 12 meses, ¿usted ha realizado trámites en la municipalidad distrital
para obtener licencias, la apertura de negocios, construcción, pavimentación de calles, parques, instalaciones. Ha realizado trámites en la Municipalidad Provincial, en el Poder Judicial, en la RENIEC, en la SUNAT, en la Policía, en la Defensoría. Y en caso haya solicitado algún trámite en esas instituciones, se sintió obligado a dar o dio voluntariamente retribución como regalos, propinas, sobornos, coimas. ¿Cuál fue la razón por la cual no denunció este pedido de algún tipo de soborno? ¿Por temor a represalias? ¿Porque las autoridades no hacen caso? ¿Por falta de tiempo? ¿Por no saber a quién, ante quién tendría que denunciar? ¿Porque obtuvo un beneficio? ¿Porque dio dinero o regalos como agradecimiento? Pues puedo saber si le han pedido algún tipo de dádiva en estas instituciones. Así que es una pregunta, es un módulo muy interesante. En democracia nos preguntan, ¿sabe usted qué es la democracia? ¿Cuál cree que es la característica más importante de la democracia? En su opinión, ¿en el Perú la democracia sirve? La democracia en el Perú es importante, muy importante, poco importante, nada importante. En el Perú la democracia funciona. ¿Usted cree que la democracia funciona mal debido a los políticos, ciudadanos, a las leyes? Según usted, ¿en el Perú hay respeto por la libertad de expresión, por la igualdad frente a la ley, la libertad política, las elecciones transparentes? ¿Con qué grupo se siente usted más identificado? ¿Con su departamento, provincia, distrito, centro poblado, con su etnia o raza, su comunidad campesina o indígena, su grupo o posición religiosa? Bastante interesante. Siempre hablamos de democracia, pero probablemente no sepamos exactamente qué es la democracia y posiblemente mucha gente no considere la democracia importante, ¿no? Hay otra cartilla sobre discriminación. En los últimos 12 meses, usted ha sido víctima de discriminación por su color de piel, rasgos físicos, rasgos faciales, su lengua, su forma de hablar, su vestimenta, su origen o lugar de residencia, sus costumbres, su nivel de ingreso, su grado de educación, su edad, su sexo o género, su orientación sexual o por tener alguna discapacidad. Y también se puede rastrear dónde fue víctima de, de discriminación, ¿no? En el centro educativo, en establecimiento de salud, en comisaría o por un policía, en institución pública, en su centro de trabajo, en algún centro comercial o establecimiento como supermercado, discoteca, restaurante, tienda, bancos, etcétera, en un espacio público, en el transporte público, en un evento deportivo, en internet o en otros. Más preguntas sobre corrupción. Y acá hay una parte que a mí me gusta mucho, que es percepción del hogar, que tiene que ver con cómo la gente se siente respecto al Estado y a su situación actual. En la actual situación económica de su hogar, logra ahorrar, apenas logra equilibrar su ingreso, se ve obligado a gastar sus ahorros, se ve obligado a endeudarse. En el último año, el nivel de su vida mejoró, está igual, empeoró. ¿Por qué mejoró el nivel de su vida? ¿Por qué mejoró el nivel de vida de su hogar? Encontró empleo estable, encontró mejor trabajo, trabajan más miembros del hogar, instaló un negocio, recibió donaciones, transferencias, rentas, aumentó ingresos por trabajo independiente o dependiente. El grado de satisfacción de su hogar respecto a los bienes y servicios recibidos por los programas es bastante, suficiente, poco, nada. El grado de satisfacción de su hogar respecto a los alimentos recibidos de los programas sociales, ¿cómo es? Bastante, suficiente, poco, nada o no sabe. Con los ingresos que su hogar
Con los ingresos de su hogar, ¿estima usted que vive muy bien, bien, mal, muy mal? ¿En cuánto estima usted el monto mínimo mensual necesario para que requiere su hogar para vivir? ¿No? Acá puedes poner el monto que tú quieras. Hace unos meses, el Instituto de Estudios Peruanos hizo una encuesta con esta pregunta y creo que salió como 3.000 soles, ¿no? En el Perú, aproximadamente, los hogares consideran que con 3.000 soles mensuales podrían vivir bien. Esa misma información se podría sacar de acá. Los ingresos de su hogar son muy inestables, más o menos estables, estables. ¿En qué escalón considera se encuentra la condición económica de su hogar? Uno es pobre y 10 es rico. O sea, los hogares tienen que contestar en qué nivel se encuentran. Y esta pregunta es interesante porque hay muchos hogares que siendo ricos se sienten en condiciones de precariedad y hay muchos hogares que ganando muy poco sienten que son muy ricos, ¿no? En especial la clase media, ¿no? La clase media, ser una clase intermedia, siempre está con la presión de no querer caer en pobreza y con la aspiración de, de ser ricos, ¿no? Por definición, la clase media tiene esa característica. Lucha siempre por no caer en pobreza y aspira siempre a ser rica. Entonces, posiblemente se podría hacer un estudio de ver cómo la gente se percibe y compararlo con su condición real, ¿no? Eso es pobreza subjetiva, ¿no? Comparar pobreza subjetiva con pobreza monetaria. Bueno, hay preguntas sobre vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene que ver con la probabilidad de caer en pobreza. No soy pobre, pero ante cualquier evento adverso inesperado puedo caer en pobreza. En los últimos 12 meses, su hogar se vio afectado por alguno de los siguientes problemas: pérdida de empleo, quiebra del negocio, enfermedad, abandono del jefe del hogar, hecho delictivo como robo, asalto, etcétera, desastres naturales. Este, eh, estos problemas han originado disminución de ingresos, pérdida de bienes y patrimonio, ambos. Hicieron para solucionar esa disminución o pérdida de ingresos, gastaron sus ahorros o capital, empeñaron o vendieron bienes, sacaron préstamos, consiguieron otros empleos, recibieron ayuda del gobierno, disminuyeron la alimentación y el consumo, recibieron apoyo de familiares. ¿En cuánto tiempo cree que se solucionará este evento adverso? Antes de 6 meses, entre 6 y 12 meses, más de un año, no tiene solución. Y esta pregunta que está un poco, eh, no está en su lugar. Esa es una pregunta que se puso mucho después que se planteó ese módulo, pero que era necesario ponerlo. Y que dice, ¿cuál fue el nivel de estudios alcanzados por su padre? Y acá tenemos primaria, secundaria, superior, todo ello. ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque en los últimos años se ha puesto en evidencia que hay una dependencia bien importante en los niveles de educación a nivel intergeneracional, ¿no? Entonces, si tus padres tuvieron educación universitaria completa, es muy probable que tú también la tengas, ¿no? Si tus padres solo tuvieron primaria completa, es bien difícil, muy poco probable que tú alcances un nivel superior universitario. Esa pregunta se puso recientemente. eh, se puede hacer, se puso recientemente, ¿no? Acá me pregunta Leonardo, eh, ¿se puede hacer merge? Claro, se puede hacer merge, ¿no? Ojo que este módulo es un módulo a nivel de hogares. Solamente lo contesta el jefe de hogar. Así que sí se puede hacer merge con los demás módulos, pero hay que
tomar en cuenta que solamente lo contesta el jefe de hogar. Este módulo siempre me gusta leerlo y detenerme un rato, porque es un módulo que poca gente lo conoce y que se utiliza muy poco, además, a pesar que tiene mucha información interesante. Entonces, los animo a que si en algún momento quieren hacer una investigación, este módulo es muy interesante. Y al ser un módulo poco explorado todavía, hay un montón de espacio para hacer investigación. Hay muchas preguntas que pueden salir de este módulo. Preguntas sobre bienestar subjetivo, sobre pobreza subjetiva, sobre, eh, sobre conocimientos de la democracia, sobre corrupción, sobre eh, preocupaciones sociales, un montón de temas. Luego acá tenemos el módulo, perdón, el cuestionario ENAU 2 y el cuestionario ENAU 4. Vamos a descargarlos. Ya son módulos menos conocidos, pero son cuestionarios menos conocidos y menos utilizados. Por ejemplo, este. Esto es un cuestionario que tiene solamente preguntas para aquellos que tienen algún tipo de negocio y ese negocio los vuelva trabajadores independientes. Eso es un módulo de ingresos de trabajador independiente. Usualmente personas que tienen su pequeño negocio o trabajan solamente, su negocio son solamente ellos o contratan a unas cuantas personas. Entonces acá les preguntan si está registrado solamente con su RUC de persona que empieza con 10, ¿no? El RUC de persona natural empieza con 10 o tienen RUS, tienen otro tipo de régimen. Si están con RUC 20, las personas jurídicas como sociedades anónimas, sociedades civiles e IRLs tienen RUC 20. ¿Cuál es la razón principal por la que no se ha registrado en caso no se haya registrado? Usted lleva cuentas de su negocio, usted desempeñó su negocio o actividad, usted realiza su negocio o actividad en un local propio, alquilado o prestado. Su local cuenta con agua potable, desagüe, electricidad, teléfono, internet. También hacen preguntas sobre producción. Le preguntan a qué tipo de actividad se dedica, si es, no sé, zapatero, carpintero. Les preguntan sobre cuánto vende diariamente, mensualmente, pero semanalmente, quincenalmente, mensualmente, cuáles son sus costos, qué parte de esa producción autoconsume, ¿no? Posiblemente, no sé, es carpintero y, no sé, un mueble al mes lo utiliza para equipar su casa, ¿no? O es un zapatero y un par de zapatos lo utiliza para su familia utiliza ese par de zapatos, ¿no? También. Produces, pero autoconsumes a la vez. Gastos en materias primas, cuántas ventas tiene. Autosuministro tiene que ver con que en lugar de comprar insumos en el mercado, yo mismo produzco mis insumos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi pastelería y tengo que comprar huevos todos los días, pero en lugar de comprar huevos, compro mis gallinas y mis gallinas ponen huevos, estoy produciendo los huevos para autosuministrarme, ¿no? Compra de mercaderías. En caso de que sea una empresa o un negocio de solamente servicios, no sé, un abogado que tiene su pequeño estudio jurídico, un contador que tiene su asistente y con ello hacen servicio contable. Igual preguntan sobre sus gastos, sus costos, sus ingresos, sus ventas. Es un módulo un poco extenso, pero que es muy, pero muy poco utilizado. Y luego tenemos el último módulo que está demorando en descargar, que también es un módulo poco utilizado,
Vamos a ver si... Mientras va descargando. Este módulo 11 que sería este, ¿no? Es un módulo sobre los hogares que se dedican a la agricultura. Entonces, hay una preocupación particular sobre los hogares rurales, y la mayoría de hogares rurales se dedica a la agricultura y ganadería en general, ¿no? Estos hogares, lamentablemente, son hogares que a la vez son unidades productivas que son muy poco productivas, su productividad es bien baja, y resulta que estos hogares son muy sensibles a eventos adversos, ¿no? Si no hay lluvia en el año, probablemente ese año les vaya súper mal y su consumo y su alimentación eh, se vea mermada. Si no hay acceso a semillas, no hay acceso a abono, entonces es muy probable que les vaya súper mal. Y además son hogares que tienen muy poco capital, por tanto cualquier evento adverso los puede golpear bien fuerte. Y la mayoría de ellos está en situación de pobreza inicialmente, así que son aún mucho más vulnerables. Por tanto, hay un módulo particular donde se recoge información de esos hogares y su actividad productiva. Se les pregunta si poseen terrenos o no poseen terrenos, si alquilan terrenos, cuántas hectáreas producen, eh, cuántas hectáreas son destinadas a papa, camote, a pastos, a cada uno de los tipos de productos. Si utilizan riego tecnificado o solamente utilizan agua de lluvia, si utilizan abonos eh, naturales o abonos artificiales, químicos, si esos abonos se los da el Estado o los compran ellos mismos, si utilizan pros- eh, semillas alteradas genéticamente, si compran las semillas o solamente utilizan sus propias semillas, cuánto les cuesta todos los insumos, si utilizan maquinaria o solamente herramientas artesanales. Todo eso está en ese módulo. Es un módulo bien extenso. eh, y acá justo me pregunta Leonardo, ¿ese módulo es posible de alguna manera hacer merge con la ENAU? No, a menos de que bueno, a ver, primero, la CENAGRO es el Censo Nacional Agropecuario y la ENA es la Encuesta Nacional Agropecuaria. El censo es, creo que el último censo es de hace varios años, así que ya está bien desactualizado. La ENA se hace anualmente y la ENA y la CENAGRO tienen preguntas muy similares, eh, así que uno puede estudiar con la ENA lo mismo que estudia con la CENAGRO. Claro que el nivel de inferencia es distinto, pero los temas son los mismos. La ENA y la CENAGRO se han, eh, su objetivo principal es saber la condición productiva de los hogares agropecuarios o de las unidades agropecuarias. El objetivo del módulo que yo les estoy mostrando de la ENAU no es la producción, sino es la condición de vida de los hogares agropecuarios. Si bien es cierto, el tema es el mismo, agricultura, en la ENA y en la ENAU, el objetivo es distinto. En la ENA, la preocupación es saber las condiciones de producción. En la ENAU, la preocupación es saber las condiciones de vida de los que se dedican a a la producción agropecuaria. Por tanto, puede haber preguntas similares, pero el enfoque es distinto.
Por ejemplo, en la ENAO, en ese módulo agropecuario, se pregunta a los hogares si reciben ayuda del Estado para su producción, si reciben compensaciones del Estado, si su producción se ve dañada, si el Estado les provee algún seguro para protegerse ante eventos adversos, si pueden acceder fácilmente a insumos, si ellos mismos producen sus insumos, dónde venden su producción, si los precios que le dan les alcanzan. Todo eso tiene que ver con el bienestar y la condición de vida de los hogares agropecuarios. El enfoque es distinto en la ENA. En la ENA lo que nos importa es saber exactamente su ecuación de producción, ¿no? Cuánto mano de obra utiliza, cuánto le cuesta la mano de obra, cuánto capital utiliza, si el capital es suficiente o no, si el mercado permite que venda toda su producción o le queda producción, si tiene mermas, si tiene pérdidas, si sus costos pueden ser cubiertos con sus ingresos. Pueden tener, el tema es el mismo y muchas preguntas pueden ser similares o iguales, pero el enfoque no es el mismo. Esa es la diferencia entre la ENA y este módulo de, de la ENAO. Del mismo modo, existe la encuesta demográfica y de salud familiar, que su enfoque es salud, pero la ENAO también tiene un módulo de salud. Entonces, ¿por qué hay dos encuestas donde en ambas hay salud? Porque el enfoque es distinto. En la ENDES, la pregunta es, o las preguntas, o el objetivo es saber la situación de salud de las personas. Por ejemplo, si la persona tiene anemia, tiene desnutrición, tiene obesidad, si tiene VIH, si puede acceder a los servicios eh, para curarse de las enfermedades, eh, si esa enfermedad afecta su desarrollo personal, todo eso está en la ENDES. Su condición de salud, indicadores de salud duros, como incidencia de anemia, incidencia de desnutrición, todo eso. En el módulo de salud de la ENAO, no nos, el objetivo no es saber cuántos están enfermos con cada enfermedad, sino cómo las personas ven afectada su día a día, su bienestar por esas condiciones de enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿usted logra que le atiendan en el centro de salud? ¿Cuánto demora en llegar al centro de salud? ¿Usted gasta para atenderse en salud o todo lo cubre el Estado? ¿Usted recibe medicamentos del Estado o no recibe medicamentos del Estado? ¿Cuánto demora? ¿Cuánto tiempo destina a cuidar su salud? ¿Tiene enfermedades crónicas que condicionan su día a día? El enfoque en salud de la ENAO es más para saber cómo las enfermedades afectan su bienestar del día a día y el objetivo no es saber qué porcentaje está enfermo de cada enfermedad. En el caso de la ENDES, sí, el objetivo es saber indicadores sobre qué tipos de enfermedades, qué incidencia hay en cada enfermedad en el Perú, ¿no? Entonces, el enfoque es distinto. Hay salud en la ENAO y la ENDES estudia también salud, pero los objetivos son distintos. La pregunta de Leonardo decía que si puedo hacer merge, ¿no? Los individuos de la ENA y la CENAGRO son distintos y en la ENAO también son distintos. Así que yo no podría hacer un merge uno a uno con cada uno de los individuos, ¿no? No son los mismos. Pero si, por ejemplo, agrego a nivel departamental, sí podría hacer un merge, ¿no? Pero eso no creo que sea tan recomendable. Hacer merge directamente no se puede. Si lo agregas a nivel departamental, puede ser, pero creo que no sería de mucha utilidad. Hasta ahí preguntas, chicos.
está demorando en descargar en este cuestionario. Lo chequean ustedes, pero en ese cuestionario debe estar todo lo que falta, como el módulo de salud, el módulo de agropecuario y todo eso. Este cuestionario y la ficha técnica es lo más importante y lo que siempre deben revisar. Hay otros documentos interesantes, como el manual del encuestador. El manual del encuestador es un texto bien extenso que tienen que leer los encuestadores antes de ir al campo, antes de ir a las casas. Ese manual es muy interesante, porque ahí explican cuál es la dinámica que tiene que seguir, el protocolo que tiene que seguir el encuestador, ¿no? Tiene que tocar la puerta, identificarse con su foto, eh, decirle al hogar que si tiene dudas de que es o no un encuestador legítimo, puede ir a la página del INEI y ahí verificar que es un encuestador autorizado. Eh, Tiene que presentar, decir cuánto va a durar la encuesta. Ah, Ahí les dice cómo proceder en caso el hogar se niegue a contestar la encuesta, qué tiene que hacer si hay un conflicto en el momento de realizar la encuesta, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que ofende a un miembro del hogar, entonces se genera una discusión, cómo proceder. eh, ¿Qué sucede si el hogar no quiere contestar las preguntas de ingreso porque tiene miedo de que la SUNAT luego lo, lo, lo persiga, entre comillas? Todo eso está acá. Error de asumir cosas por adelantado, ¿no? No apresurar la entrevista. Equipos y documentación que utilizará el encuestador. Son 464 páginas donde les da detalladamente qué tienen que hacer, cómo proceder en casos particulares, cómo utilizar la tablet que les dan. Hay preguntas que pueden ser confusas, así que acá les detallan. Puede haber palabras que pueden ser mal interpretadas, igual acá lo especifican, lo detallan. Es es enorme, son 464 hojas que tienen que leerse los encuestadores, ¿no? Si alguno de ustedes eventualmente quiere dedicarse a la investigación, les recomiendo que se inscriban como encuestadores en el INEI. Los estudiantes universitarios pueden ser encuestadores, tienen que postular por la página del INEI. Eh, y es una experiencia interesante y bueno, si uno trabaja con una encuesta, sería bueno conocer la encuesta desde dentro, ¿no? Eso hace que uno sepa exactamente qué preguntas hay, sepa cómo se levanta, sepa los detalles, y eso les ayudaría un montón si quieren investigar en el futuro con esta encuesta. Una pregunta, entonces, ¿solo podría hacer merge en Now con Enau? Puedes hacer merge si tienes individuos, si tienes los mismos individuos en diferentes módulos o si tienes al individuo con su hogar respectivo, ¿no? Claro, entonces puedes hacer merge con puedes hacer merge entre módulos de la ENAU, entre módulos de la CENAGRO, entre módulos de la ENA. ¿Por qué no puedo hacer merge entre módulos de la ENA con los módulos de la ENAU? Porque no son los mismos individuos, ¿no? No son los mismos individuos. Yo no puedo hacer merge porque no es el mismo, no son las mismas personas. Ok. ¿Qué más? Y otro que deben tener siempre a la mano es esto, diccionario. El diccionario
es una lista de los nombres de las variables con sus respectivas descripciones y con los valores que puede tomar cada variable. ¿Por qué es importante? Porque como hemos visto en la primera parte del curso, los nombres de las variables usualmente son cortas, pero ese nombre corto no expresa muy bien el contenido de la variable. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eh, el diccionario y tenerlo a un costado siempre. Ese diccionario está en PDF, pero el INEI tiene también el diccionario eh, en Internet de forma más amigable. Voy a poner web, INEI, variables, now. Y acá es un poco lento el Internet. Acá tienen encuesta nacional de hogares sobre condición de vida y pobreza en now. Y acá tienen diccionario de variables. Yo puedo buscar acá, por ejemplo, sexo, para saber cómo se llama la variable sexo. Y acá me dice, hemos encontrado que la palabra sexo aparece en todas estas variables. En la variable P207, P205, E24D, P207 subguión 1, P207 subguión 2. Hago clic en cualquiera. Acá me dice, esta variable, que es la que tiene como nombre P207, está en el archivo ENAU 01A 2019-500. La definición de esa variable es condición orgánica de los entrevistados que permite identificarlos como hombre y mujer. Los valores que puede tomar esa variable son uno y 2. Uno para hombre y 2 para mujer. O buscar la variable edad. Y acá me aparecen un montón de variables variables donde aparece la palabra edad. Busquemos acá el P208. El P208 es una variable que está en el módulo ENAU 01A 2019-300A. La definición de esa variable es la edad en años cumplidos por la persona entrevistada. No sé, puedo buscar eh, Caliwarma. Quiero saber si los hogares acceden a Caliwarma, con qué variable puedo tener esa información. Y acá me dice, las variables donde aparece Caliwarma es esta, P70103. ¿Usted o algún miembro de su hogar ha recibido ayuda alimentaria o nutricional de algún programa social, como desayunos escolares Caliwar? ¿Qué valores puede tomar esa variable? Cero, que es que no haya recibido Caliwarma, y uno, que son desayunos escolares, que sí haya recibido desayunos. ¿En qué módulo o archivo está? Está en ENAU 01 2019-700. Entonces, acá, en esta página, pueden encontrar la lista de variables de, de toda la ENAU. Eso también está en formato PDF. Si alguno, si alguno trabaja mejor con PDF, descarga el PDF. Pero si alguno quiere tenerlo de forma más amigable, está esto. ¿Cuál es el problema con esta página del INEI? Es una página que se muere muy frecuentemente. Usualmente se desactiva en las noches. En las noches ya no puedes acceder a esta página. Los fines de semana también muy frecuentemente se desactiva esa página. Feriados también. Es una página que primero es difícil de encontrar. Yo lo encuentro fácil porque como lo utilizo siempre, ya sé que poniendo esto sale al toque, pero encontrarlo así nomás, sin conocer, está bien escondida esta página. Y además de estar escondida, se desactiva con mucha frecuencia. ¿Por qué se desactiva? Porque seguro está en un servidor del INEI
y cuando se van en la noche o cuando se van los fines de semana o feriados lo apagan y el servidor no funciona, entonces no se puede acceder a la página. Y cuando no está, cuando sí está activo, usualmente es bien lento. Entonces, es de mucha utilidad, pero también eh, está, es difícil accederlo. Entonces tengan cuidado con ello. En esta página no solamente está el diccionario para la ENAU, está el diccionario para todas las encuestas del INEI. Solamente van acá a colección, ya que en colección está la lista de todas las encuestas y censos. Entran a cualquiera de ellos y van a encontrar el diccionario de variables de, de esa encuesta, ¿no? Está todo, ¿no? Está, por ejemplo, la información general de, de la encuesta. Está la explicación de cómo realizan el muestreo. Y acá está en esa pestaña de descripción de variables, que es el diccionario de variables. Acá está todo el diccionario de variables. Este, por ejemplo, es encuesta, establecimiento de salud con funciones obstétricas y neonatales. Pero están todas, ENAU, ENDES, ENAPRES, ENA, EPE, todas. Ok. ¿Qué más? Ah, todos los demás documentos son documentos más específicos. Por ejemplo, calidad de la ENAU. Una vez que se levanta la ENAU, se tiene que ver si se cumplieron los objetivos, si el nivel de inferencia es posible con la cantidad de información que se levantó, que no hayan tanta cantidad, que no hayan muchos valores perdidos que malogren la información. Todo eso eh, es evaluado por los analistas y hacen un informe para ver si no afecta la calidad de la ENAO. En caso afecte la calidad de la ENAO, se tienen que hacer ajustes estadísticos y todo eso se explica en ese documento. ¿Qué más? Acá hay información sobre imputación y deflactación. Ya hemos explicado la sesión anterior qué es deflactación e imputación y todo eso está acá. La sumaria también les expliqué en una sesión de que es un módulo especial porque no es un módulo donde estén respuestas directas, ¿no? No son preguntas. Una respuesta directa es ¿cuántos años tiene usted? Tengo veintitantos años. ¿Cuál es su sexo? Hombre, mujer, ya está. ¿Cuánto gasta en comprar carne? Ya está. Esas son preguntas directas, ¿no? Me preguntas y te respondo, ya está. En la sumaria no están esas preguntas con respuestas directas, sino están variables calculadas, como la pobreza, ¿no? La pobreza, la situación de pobreza. A mí no me preguntan, ¿usted es pobre o no es pobre? No. A mí lo que me preguntan es una serie de preguntas sobre gasto. Con ese set de preguntas sobre gasto, el INEI hace un cálculo para determinar mi gasto total familiar y dependiendo de ese gasto se calcula el gasto per cápita mensual. Ese gasto per cápita mensual que ya está deflactado y estandarizado se compara con la línea de pobreza y recién ahí me pueden decir si soy pobre o no soy pobre. Pues por eso se llama variables calculadas. Entonces, toda esa descripción de cómo se hace ese proceso de cálculo está explicado acá. ¿Por qué dice 12 grupos? Porque el INEI considera 12 grupos de gastos. Todos los gastos de las familias se pueden tipificar en 12 tipos. Gasto alimentario dentro del hogar, gasto alimentario fuera del hogar, gasto en enseres y muebles, gasto en construcción y cambios del hogar, gasto en vestimenta, gasto en transporte, gasto en entretenimiento y así. Hay varios tipos de gasto, en total 12 tipos, y en este archivo les explican esos tipos de gasto
y qué preguntas se utilizan para calcular el total de sus gastos. Pero eso ya es más específico y ustedes lo chequean. Ahora sí, vayamos a lo que necesitamos realizar hoy, que es el do file que les compartí la semana anterior. El último do file que les compartí fue este. Abrimos. Y en este do file vamos a empezar a explorar, perdón, este no es, ¿no? Semana 4. En este do file vamos a explorar los módulos más conocidos. Por ejemplo, el módulo 100, el módulo 200, el módulo 300, el módulo... acá está hasta el módulo 300. En el siguiente do file vamos a ver más módulos. Entonces, empecemos descargando el módulo 100. Ya sabemos que acá vamos a ENAO módulo actualizado, condiciones de vida y pobreza ENAO, año, cualquier año. Yo le voy a poner 2018, periodo anual. Pero tenemos que ir acá a consulta por encuesta primero, ¿no? A la pestaña consulta por encuesta. En esta pestaña puedo descargar los archivos de stat. Y acá está eh, todos los módulos. Cuando ustedes van a realizar alguna investigación, sea su tesis, otra investigación, es imposible que ustedes tengan que descargar todos los módulos. Es imposible. Cuando uno hace una investigación, usualmente va a utilizar unos 3 módulos, 4 módulos, 5 módulos como máximo, y eso es raro. Creo que lo que he utilizado más son 4 módulos, y eso. Nunca he utilizado 5 módulos para hacer una investigación. Por ejemplo, quiero hacer un estudio sobre los determinantes de los salarios de las personas en el Perú. Pues tengo que utilizar el módulo de empleo, ¿no? Porque ahí está si la persona trabaja o no, cuáles son sus ingresos. Eh, un determinante importante del empleo y los ingresos es la edad y el género, así que voy a necesitar seguro el módulo 200, porque ahí está la edad, el sexo y eso. Otro determinante importante del empleo es la educación, así que voy a utilizar el módulo de educación. Hasta ahí van 3 módulos, ¿no? Uno, dos, tres. ¿Qué módulo más necesitaría? Salud, no. Gasto, no. Institución, no. Vestido, no. Gasto, no. Ingreso, otra. No, suficiente con los 3. Módulo 500, módulo 300, módulo 200. 3 módulos para hacer una investigación sobre determinantes de los ingresos y del empleo de las personas. Quiero estudiar si Caliwarma tiene efectos sobre el bienestar subjetivo de los hogares. ¿Qué necesito? Módulo primero, programas sociales. Ahí está el módulo donde me informa sobre si los hogares acceden o no a Caliwarma. ¿Qué más? Necesito el módulo también de bienestar subjetivo, que está en gobernabilidad, democracia y transparencia. Acá están las preguntas sobre bienestar subjetivo. ¿Qué más necesito? Necesito quizás características de los miembros del hogar, ¿no? Para saber cuántos hijos tiene, todo eso. Entonces necesito características del miembro del hogar. Entonces, con el módulo 200, con el módulo 37 y con el módulo 85 hago un estudio sobre cómo afecta Caliwarma al bienestar subjetivo. Ya está. Otro estudio que quiero hacer, quiero estudiar, no sé, los determinantes de la pobreza. ¿Dónde está pobreza? En sumaria.
¿Qué más necesito? Un determinante importante son las condiciones del hogar y de los miembros del hogar. Descargo módulo 1 y 2. Quizás el 3 también, ¿no? Educación. Esos 3 módulos más el módulo sumaria, 4 módulos, ya está. Con esos 4 módulos hago merge y puedo hacer un estudio sobre determinantes de la pobreza. Y ya está, ¿no? Es imposible que yo tenga que juntar todos los módulos para hacer una investigación. Y eso es un error típico en la mayoría de chicos que empiezan en investigación. He visto un montón de chicos que me piden ayuda y cuando me traen su do file, eh, están tratando de hacer merge entre todos los módulos. Y según ellos, luego de hacer merge entre todos los módulos, recién van a empezar con su investigación. No, eso está mal. Inclusive puede ser contraproducente por varias razones, ¿no? Les quita tiempo y además van a distorsionar la información porque probablemente hacer merge en sí ya es complicado. Hacer merge con muchos módulos, probablemente haces mal un merge, defines mal un merge y toda tu información se mezcla y, y pierdes información porque no se hace match o haces match entre individuos u hogares que no tienen nada que ver, entonces está mal. Lo que tengo que hacer al hacer investigación es, ¿qué variables necesito? Hacer una lista de las variables que necesito. Luego tengo que buscar dónde están esas variables, en qué módulos. Entonces, con ello, hago una lista de módulos necesarios, descargo los módulos y recién después hago el merge solamente con esos módulos. Por ahí he visto, por ejemplo, no con la ENAU, pero con la ENDES, hay hay una profesora en la UP que subió un video sobre cómo hacer merge con la ENDES y su merge consideraba como 8 módulos. Entonces, ella hacía el merge para los 8 módulos eh, y lo hacía porque lo que estaba explicando necesitaba hacer merge de esos 8 módulos. E hizo el merge para esos 8 módulos. Pero ese merge que hizo era un merge muy raro porque necesitaba hacer una explicación muy rara. Desde ahí, todos los chicos que trabajan con la ENDES tratan de replicar ese video. Pero ese video fue hecho para una pregunta de investigación específica. Y ese merge no va a servir si ustedes quieren hacer otra pregunta de investigación. Entonces, no está bien replicar lo que, lo que, lo que otros hacen exactamente, ¿no? Uno tiene que trabajar con los módulos que necesita para su pregunta de investigación, nada más. Los demás módulos están de sobra. Descarguemos el módulo 100. Como se dan cuenta, cada módulo se puede descargar en formato SPSS, en formato Stata y en formato texto. ¿Por qué hay en 3 formatos? Porque la ENAU no solamente lo utilizan economistas, sino lo utilizan muchos otros profesionales. Por ejemplo, lo utilizan los antropólogos, los sociólogos, y ellos están más familiarizados con SPSS. También lo utilizan nutricionistas y lo utilizan médicos, y ellos utilizan otros programas donde es más fácil importarlo con formato texto. Pero los economistas estamos más acostumbrados con Stata, entonces descargamos el módulo de Stata. Lo voy a descargar en semana 5 y me descarga todo ese módulo que está comprimido. Lo descomprimo, acá, extraer aquí, y me descarga un conjunto de archivos. Algunos son PDF. Siempre me descarga la ficha técnica, pero también me descarga la información relevante para ese módulo. El diccionario
que es este. Hace un rato no descargó, ahora sí lo descargó. Y acá está, ¿no? No sé, la variable P510A1, ¿no? Si me dicen esa variable, yo no tengo idea de qué contiene esa variable. Tengo que ver acá la descripción. El negocio o empresa donde trabaja se encuentra registrada en la SUNAT como. Los valores que puede tomar es uno, 2 y 3. Uno es persona jurídica, 2 persona natural y 3 no está registrada. La variable, no sé, P511A es bajo qué tipo de contrato está usted. Y esa variable puede tomar valores del 1 al 8. Uno, contrato indefinido. 2, contrato a plazo fijo. 3, periodo de prueba y así, ¿no? Pues el diccionario me da esa información. El nombre de la variable, la descripción y los valores que puede tomar esa variable. Es bueno tenerlo a un costado siempre. Lo que me interesa a mí es este DTA, que es ENAU 01-2018-100. Todo lo demás es información complementaria que vamos a revisar igual, pero que por ahora, hoy día no lo vamos a ver, la siguiente quizás. Lo primero que me doy cuenta es que cuando abro ese módulo, tengo el problema de que no me reconoce las ñes ni las tildes, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer la traducción que ya hemos visto clases anteriores, ¿no? Acá tengo en total 323 variables y 47.700 observaciones. Lo bueno del INEI es que el INEI es quizás el mejor instituto de, de estadística de América Latina. Es uno de los más capos de todos. Si ustedes revisan los institutos de estadística de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, inclusive de Chile, de Brasil también, inclusive de México también, sus bases de datos son un desastre. En el Perú, eh, cuando descargamos la ENAU, nos da información muy bien, muy, pero muy ordenada, todo bien etiquetado, bien perfecto. Las variables acá que son categóricas están con sus etiquetas, las numéricas están bien escritas, no hay valores atípicos usualmente. Es muy, pero muy buena esta, el INEI. Acá al final llama la atención esto, longitud y latitud. Y bueno, claramente eso es georreferenciación, ¿no? Pero no es georreferenciación de los hogares. Por confidencialidad no se puede poner la, la georreferenciación de cada uno de los hogares. Yo podría, si estaría la georreferenciación de cada hogar, yo podría buscar en la NAO al hogar más rico, ¿no? Al hogar que tiene más ingresos. Y lo georreferencio y ya sé dónde está el hogar más rico del Perú. Entonces, eso no se debería hacer porque estarías exponiendo a gente a algún tipo de delito. Lo que se georreferencia es el centroide del conglomerado. ¿Qué es el conglomerado? Hemos visto que el conglomerado es una división territorial pequeña que en las zonas urbanas es más o menos 3, 4 cuadras. En las zonas rurales son territorios un poquito más grandes, pero básicamente es un territorio chiquito, ¿no? Entonces todo el Perú se parte en pedazos chiquitos y dentro de esos pedazos hay varios hogares. Ese, ese espacio territorial tiene un punto central que se le llama centroide. Ese centroide es el que está georreferenciado. Por eso es que hay varios hogares que tienen la misma georreferenciación, ¿no? Acá tienen, todos estos hogares tienen la misma longitud y la misma latitud. ¿Por qué?
porque están en el mismo conglomerado. Entonces, ninguna encuesta eh, del INEI, sea ENAU, ENDES, ENA, lo que sea, todos, la mayoría hoy en día ya tienen su latitud o longitud, pero ninguna de ellas georreferencia exactamente a la unidad, sino georreferencia al conglomerado. Listo. Entonces, vayamos al do file. Yo tengo mi do file acá. Tenemos que ponerle el directorio. Por ahora voy a poner el directorio este. Cada vez que abro un módulo, lo primero que me voy a fijar es el nivel de agregación de cada una de las observaciones. ¿A qué nivel está cada observación? Es decir, quiero saber si, quiero saber si cada observación es una persona, un hogar, un país, no sé. Entonces, para ello me tengo que fijar si tiene código de persona, de hogar y de vivienda. Acá veo que lo más desagregado que tiene es hogar. Entonces, esto está a nivel de hogares. Cada fila es un hogar. Entonces, para identificar cada hogar, yo tengo que siempre utilizar estas tres variables: conglomerado, vivienda y hogar. ¿Por qué? Porque el hogar está definido como parte de la vivienda y la vivienda como parte del conglomerado. Cuando acá aparece vivienda 7, es porque es la vivienda 7 del conglomerado 10.309. Podría haber otra vivienda 7, pero del conglomerado, no sé, 500. Si yo utilizo solamente esta variable vivienda para identificar las viviendas, está mal, porque puede haber varias viviendas 7, pero en diferentes conglomerados. Igual el hogar. Este hogar que hemos visto que es 11, no es el hogar 11, es el hogar 1 de una vivienda que tiene un solo hogar. Esa vivienda tiene código 7 y es la vivienda 7 del conglomerado 10.309. Este hogar, por ejemplo, es el hogar 1 de una vivienda que tiene dos hogares. Ese hogar es el hogar 59, que es el hogar 59 del conglomerado 8.807. Acá, por ejemplo. Este es el hogar 1 que está en una vivienda que solo tiene un hogar. Esa vivienda es la 12, que es la vivienda 12 del conglomerado 6.344. ¿Qué más? Ya sí. Acá tengo una pregunta, creo. Ah, tengo una pregunta. Me dice, ¿en qué se diferencia n conglome y conglome? Buena pregunta. El conglome es el código del conglomerado. El número de conglome es el orden del conglomerado. A ver, ¿qué sucede? En el Perú hay muchos conglomerados, muchos, pero no se encuestan a todos los conglomerados. No recuerdo exactamente cuántos conglomerados hay, pero supongamos que hay 10.000 conglomerados. Hay 10.000 conglomerados. Eh, Cada conglomerado tiene un código, ¿no? Por ejemplo, el código 503, 504, 578, el código 699, 600, no sé, cada uno tiene un código. El INEI tiene sus códigos de conglomerado. Así un montón de códigos. Hay 10.000 de ellos.
No todos los conglomerados terminan siendo encuestados. Se sortea a qué conglomerado se va a encuestar. Entonces, posiblemente el 504 no es encuestado. El 578 sí es encuestado. Este no es encuestado. Este sí es encuestado. Entonces, solamente un grupo de conglomerados es encuestado finalmente. Encuestar a todos los conglomerados sería imposible. Luego de luego de elegir aleatoriamente qué conglomerados son encuestados, a estos se les pone un número, ¿no? Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Eso es la diferencia. Este es el número de conglome, que simplemente es para ordenar eh, eh, la lista de conglomerados. Y este es el conglome, que sería eh, el código del conglomerado. Esa es la diferencia. Nosotros vamos a trabajar con este código de conglome. También podríamos trabajar con el conglome, pero en este caso se suele trabajar con conglome. En otros módulos vamos a encontrar la variable code_perso, que sería el identificador de la persona. Ese código de persona, como hemos visto en las cartillas del encuestador, toma valores 1 para el jefe de hogar, 2 para la pareja del jefe de hogar, 3 para el hijo y así sucesivamente. En este caso, no hay esa variable porque solamente estamos a nivel de hogares. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar un identificador del hogar. Y como hemos visto, para identificar cada hogar hay que juntar el código del hogar, el código de vivienda y el conglob. Entonces acá genero un ID donde voy a juntar estas tres variables. Como las tres variables son variables texto, están en rojo, la suma de variables texto es simplemente eh, juntar las tres en una sola, así, miren. El ID hogar, cuando se suma texto, es simplemente que se concatenan los dígitos de de las variables. Y lo siguiente que tengo que hacer es ver si hay duplicados en mi base de datos. Ya hemos visto que duplicates es el código o el comando que nos permite ver si hay duplicados, ¿no? Acá me dice que no hay duplicados en ningún caso. Todos son valores únicos. ¿Qué sucedería si yo hago el duplicate y me aparece que tengo muchos duplicados? Algo así. Si me aparece algo así, lo que estaría sucediendo es que en realidad mi nivel de agregación, mi nivel de las observaciones, no está bien definido. Por ejemplo, le voy a poner acá, genérame ID de vivienda. El ID de vivienda es conglome más vivienda. Pues yo creo que esta base de datos está a nivel de viviendas. Entonces hago un duplicate a nivel de vivienda, ID de vivienda, y me aparece que hay un montón de duplicados. Entonces estoy definiendo mal mi nivel de agregación de cada observación. El nivel de observación no es vivienda, en realidad es hogar. En este caso que estamos trabajando, es obvio de que el nivel de agregación es el hogar, porque el mismo módulo se llama condiciones del hogar, ¿no? O características del hogar. Pero hay otras bases de datos, usualmente administrativas, donde no está claro qué nivel de agregación tiene cada observación. Lo primero que hay que hacer es siempre tratar de ubicar el nivel de agregación y luego ver si hay duplicados. Como les comenté, el INEI es muy bueno, así que
casi nunca van a encontrar duplicados cuando tengan el nivel de agregación. Pero hay otras encuestas que sí tienen duplicados. Y esos duplicados ustedes tienen que saber o identificar si son duplicados reales o son errores de digitación, ¿no? Puede ser que haya una encuesta que haya sido mal digitada y aparezcan muchos duplicados, pero también puede ser que esos duplicados sean por alguna razón. Por ejemplo, alguna vez estaba trabajando con una base de niños y encontré duplicados. Tenían el código del hogar, el código de todo estaba bien, pero habían duplicados. Mi primera intuición era, hay 10 duplicados, los borro, no me afectan mucho, voy a borrar los duplicados. Pero luego, leyendo la ficha técnica, leyendo eh, la ficha metodológica, me doy cuenta de que los duplicados en realidad eran porque esos hogares tenían hijos gemelos o mellizos. Entonces, como no conocía bien la encuesta, estuve por borrar esa información, cuando en realidad no era un error de digitación, sino tenía una razón por la que habían duplicados. Entonces, por eso hay que conocer bien la encuesta antes de trabajar. Ok, chicos, ya me pasé 8 minutos. Nos quedamos acá. Me quedo 5 minutos si alguien tiene preguntas, y si no, ya nos vemos mañana. Y a mediodía, o quizás un poquito más tarde, subo la evaluación parcial. Cuídense, chicos. Así digo, hasta luego. Diego, disculpa, tengo una pregunta, eh, pero Cuéntame. es sobre la base de datos de la ENA, de la encuesta agropecuaria. Ajá, cuéntame. Este, no sé si he hecho bien el merge y quería preguntarte, ¿no? No sé si pueda compartir pantalla así rápido, ¿no? Sí, puedes compartir. Eh, ahí lo puedes ver. Ah, Ya bueno, el módulo. O sea, yo he estado revisando las clases anteriores, de ciclos anteriores, ah, y ahí tú decías que este era el nivel de eh, agregación, ¿no? El generar un indicador que junte estas tres variables para tener muy bien. un nivel de agregación único, ¿no? Aquí está una sola unidad agraria, ¿no? Ah, Eh, ya bueno, o sea, esto lo guardo en esta variable y después tengo esta otra, que es características del productor agropecuario, que ujú, también es de la ENA.